Hola chicos, ¿qué tal? Soy Uber Sebastián, profesor de electricidad del área de taller. Vamos a tratar de continuar con la materia por este medio, debido a las circunstancias que estamos viviendo y del aislamiento que debemos cumplir. Para no perder tantas horas de clase y contenidos, vamos a tratar de seguir por este medio mediante videos y ustedes me pueden hacer las consultas que quieran de acuerdo a lo que veamos de ahora en adelante, ¿sí? Yo les pasé, mediante su preceptora, en el grupo de WhatsApp que tienen, para el grupo de primero B del área electricidad, pasé un drive en el que ustedes se pueden meter mediante este link, que es el que les pasaron, que lo que se van a encontrar es una carpeta que se llama taller electricidad en la que pueden ver estos dos archivos. Este archivo, que es un documento de texto, es un archivo que lo preparé para ustedes para dejarles en claro algunas cosas en cuanto a lo que las actividades que vamos a poder desarrollar por este medio y un mail de contacto que ustedes van a tener eh, disponible para que me hagan las preguntas que ustedes quieran. Si alguno desea hacer algún grupo de WhatsApp o si a ustedes les es más cómodo, me avisan. Yo no tengo ningún problema. No, lo único que van a poder leer acá es que las actividades que vamos a hacer van a ir con nota, por lo que me gustaría que, de acuerdo que vayan viendo estos videos, manden mails con sus datos y las actividades que vamos haciendo para que yo vaya teniendo control de cada uno de ustedes. Así después, en el momento que podamos retomar las clases, podemos continuarlo con ya contenido adelantado. Entonces, van a encontrar este mensaje con mail de contacto hubertgomara@gmail.com, en el que me van a poder consultar lo que quieran. Y bueno, más que nada, cómo nos vamos a manejar. Bien. También van a encontrar todo lo que es el apunte del área taller, que si no lo pudieron conseguir porque todo este problema de la cuarentena nos agarró muy en el inicio del trimestre. Si no lo tienen en forma digital acá. El apunte que vamos a usar el trimestre de electricidad. Entonces, ustedes, si quieren, pueden ir acompañando este video mediante el apunte. Por lo que muchas cosas que yo voy a estar hablando y explicando van a ser en base a este apunte. No nos vamos a ir mucho más que esto. Bueno, para poder ir entrando en todo lo que es el área de electricidad y todo lo que conlleva, vamos a ver tres parámetros fundamentales. Vamos a ver todo lo que es electricidad, o sea, todo lo que es corriente eléctrica. Vamos a ver también voltaje o tensión. Y más adelante, todo lo que es resistencia eléctrica. Que en el apunte está, ya les digo, en la página... Aquí, resistencia eléctrica. ¿Sí? Vamos a verlo exactamente en el orden que yo les acabo de decir, porque es la forma la más conveniente para que podamos comprender todo bien, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hablar es sobre la materia. La materia en sí es todo objeto que nosotros podemos tocar. Todo lo que sea tangible va a ser una materia conformada por las unidades más pequeñas que conocemos en cuanto a física, que es el átomo, ¿sí? El átomo, ustedes lo pueden conocer como esta figura, con una bolita gigante y como bolitas más pequeñas orbitando. Esto es un átomo, capaz que muchos lo conocen ya. Un átomo tiene una estructura. Esa estructura la vamos a definir mediante lo siguiente. En la materia existen cargas, que se pueden clasificar en cargas positivas y cargas negativas, ¿sí? También existe una tercera carga que se llaman cargas neutras, que la vamos a ver más adelante. En la materia, las cargas de igual signo
sin importar que sean positivas o negativas, siempre van a tener la propiedad física de alejarse, ¿sí? Repelerse. Esta es una propiedad física de las cargas, que no nos vamos a meter en detalles porque no nos interesa en este momento por la cantidad de detalle que vamos a ver este tipo de fenómenos. Entonces, con lo que nos tenemos que quedar es esto, que en la materia, en los átomos, vamos a encontrar tres tipos de cargas: positivas, negativas y neutras, ¿sí? Lo que tenemos que entender y que nos tiene que quedar en claro es que las cargas de igual signo siempre se van a repeler por una propiedad física que ellas poseen. En cambio, si una carga positiva y una carga negativa, es decir, cargas de distintos signos, van a tender siempre a atraerse, ¿sí? A unirse. Esto es fundamental para entender lo siguiente. Tenemos que quedarnos con esta idea. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se van a atraer. Bien. Entonces volvamos al dibujito que casi todos conocen, que es el átomo. El átomo es lo que compone la materia, ¿sí? La materia está compuesta por miles y miles de átomos. Nosotros estamos compuestos por átomos. Miles y millones en realidad de átomos. Entonces, un átomo se le puede representar de esta manera, ¿sí? El átomo va a poseer un núcleo y va a poseer también estas tres cargas de las que nosotros hablábamos antes. Van a tener cargas positivas, cargas negativas y cargas neutras. Las cargas positivas, físicamente, se las conoce como protones, ¿sí? Cargas neutras se las conoce como neutrones. Y las cargas negativas se las conocen como electrones, ¿sí? ¿Cuáles las características que nos interesan de estas tres cargas que forman la estructura del átomo? Es que el átomo en su núcleo va a contener cargas neutras y positivas en iguales cantidades. Por ejemplo, un átomo, si tiene dos cargas neutras, o sea, dos neutrones, siempre va a tener dos cargas positivas o protones, ¿sí? Y afuera orbitando, parece un mini sistema solar, pero es una forma de presentarlo y es como en realidad se comporta. Si tiene dos neutras y dos positivas, también va a tener dos cargas negativas, ¿sí? Dos electrones orbitando este núcleo. Entonces, para que quede claro, en el núcleo del átomo siempre vamos a encontrar igual cantidad de neutrones e igual cantidad de protones. Y orbitando afuera del núcleo vamos a encontrar siempre también igual cantidades de electrones. Por ejemplo, el ejemplo que nosotros mencionábamos antes. Dos neutrones y dos protones en el núcleo y dos electrones orbitando. Este es un ejemplo de un átomo que puede llegar a suceder y a encontrarse. También una forma de representar el átomo es esta. De forma plana, ¿sí? Que es un poquito más fácil. Volvemos a lo de antes. El núcleo, compuesto por protones y neutrones. Y orbitando fuera del átomo, electrones. Características fundamentales. Los núcleos que contienen los protones y neutrones contienen estas cargas y son inamovibles. ¿Qué quiere decir? Que no la podemos sustraer de ninguna manera del átomo. En cambio, los electrones poseen una propiedad que en la última órbita del átomo, la fuerza que atrae los electrones hacia el núcleo es menor. Esta fuerza es la que nosotros hablábamos antes. Teníamos que dos cargas de distintos signos se repelen, ¿no? Pero dos cargas de igual signo se repelen, perdón. Dos cargas de distintos signos se atraen. ¿Qué quiere decir esto? Que como esta es una carga negativa, o sea, un electrón,
¿sí? Y acá hay cargas positivas, se atraen, porque son diferentes signos. Los neutrones no cumplen ninguna función, más que nivelar o equilibrar físicamente al átomo. Volvamos a los electrones y protones, que es lo que nos interesa. Como hay igual cantidad de protones y de electrones, y la fuerza que los atrae los mantiene unidos y orbitando, no unidos sino los electrones orbitando el núcleo, se quiere decir que el átomo está físicamente equilibrado. Físicamente equilibrado quiere decir que va a tener igual cantidad de electrones orbitando, siendo atraídos por igual cantidad de protones en el núcleo, ¿sí? Bueno, lo que les comentaba antes, la fuerza, ¿sí?, que atrae los electrones hacia el núcleo, que los mantiene orbitando, es la fuerza que hablábamos antes de cargas de distintos signos, ¿sí? Esta propiedad. Entonces, hay una característica de los átomos que la última órbita, fíjense que es la más lejana al núcleo, por lo que la fuerza que atrae este electrón, por ejemplo, hacia el núcleo es menor. Esta es la famosa órbita que contiene los electrones de valencia, se los llama. Estos electrones de valencia son los electrones más lejanos al núcleo y son los que tienen menos fuerza de atracción hacia él. Entonces lo que nos interesa a nosotros son estos, los electrones de valencia. Estos electrones, si nosotros mediante algún efecto o alguna fuerza logramos removerlo de este átomo, este electrón va a pasar de ser un electrón de valencia a un electrón libre, que ustedes lo pueden ver en el apunte, que esto es lo que hablábamos nosotros antes, de las cargas, la estructura del núcleo, y van a encontrar esto. Fíjense que esta es la estructura que nosotros estamos viendo, y el último electrón que se encuentra en la capa, el electrón de valencia, es el que nosotros vamos a poder remover del átomo. Si nosotros logramos removerlo, va a ser un electrón libre. Nosotros, si removemos ese electrón, vamos a provocar que el electrón quede desequilibrado, porque antes tenía igual cantidad de electrones que de protones. Pero si nosotros removemos este electrón, el átomo va a quedar ahí está, perdón, disculpen. El micrófono se me cae. El átomo va a quedar positivamente cargado, porque el electrón que le va a faltar va a hacer que haya un desequilibrio de cargas. Entonces, el núcleo, ¿sí?, va a tener, por ejemplo, 2 protones. Pero afuera va a haber un solo electrón rotando. Entonces nos vamos a encontrar que el átomo va a tener más cantidad de protones, o sea, cargas positivas, que de electrones, cargas negativas. Entonces, el átomo va a quedar positivamente cargado. No va a quedar neutro. Positivamente cargado. Esto quiere decir que el átomo, si queda positivamente cargado, es decir, que le faltan electrones para poder estabilizarse, va a buscar siempre un equilibrio y va a buscar encontrar algún electrón libre. Entonces, el átomo que nosotros logramos removerle ese electrón, le va a robar, por así decirlo, al al átomo que se encuentra al lado, un electrón. ¿Ven este movimiento, este intercambio de electrones? Este intercambio se produce porque en algún momento a algún átomo le faltaba un electrón. Entonces va a comenzar a pedirle prestado al de al lado electrones. Y este que estaba acá al lado, si estaba estabilizado y le roban un electrón, va a quedar desestabilizado, también va a quedar positivo. Entonces le va a robar a otro electrón que está al lado, a otro átomo, perdón. Entonces lo que se va a producir es un intercambio de electrones entre los átomos. Entonces, ese intercambio de electrones es lo que nosotros conocemos como flujo
de electrones libres, ¿sí? Que es este título que está acá. Entonces, para resumir, el flujo, ¿sí?, de electrones libres es la consecuencia de haber sacado en un principio un electrón de un átomo, y como este átomo busca siempre estabilizarse, le va a robar a algún átomo cercano un electrón de él, de la última capa, el electrón de valencia. Como este átomo le robó un electrón, va a quedar positivamente cargado, es decir, va a estar desequilibrado. Entonces va a robar a otro átomo, que puede estar a continuación en otro lugar, un electrón. Entonces se va a producir como un efecto cadena en el que se van a comenzar a intercambiar electrones. Va a haber un flujo de electrones libres, ¿sí? Ese flujo de electrones libres es lo que nosotros conocemos como corriente de electrones, que está acá en el apunte, o también como corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, todo esto que nosotros acabamos de explicar es la base de la electricidad, justamente como dice la punta acá, ¿sí? La base de la electricidad es la corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica es físicamente un flujo de electrones libres a través de átomos, ¿sí? Este flujo de electrones se manifiesta siempre a través de un conductor. Un conductor que puede ser, por ejemplo, un cable. Vamos a buscar. Por ejemplo, este famoso cable que todos conocen. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar en taller. Y por ejemplo, vamos a utilizar no, este no. Estos son los cables que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? ¿Vieron que adentro hay un material de cobre, que es como un metal? Bueno, estos finos pelos de cobre son lo que nosotros vamos a estar utilizando, y es por donde se va a manifestar todo este movimiento de electrones, porque nosotros siempre vamos a necesitar un material conductor. Entonces, todo este flujo de electrones libres siempre se va a manifestar mediante materiales que sean conductores, que esto lo vamos a aplicar más adelante. Entonces, con lo que se tienen que quedar ustedes es que la corriente eléctrica, que es el primer parámetro, el parámetro principal que vamos a ver, es un flujo de electrones libres a través de un conductor, ¿sí? Este flujo de electrones libres se produce porque mediante alguna fuerza que nosotros vamos a explicar más adelante, logramos remover algún electrón de un átomo, desestabilizándolo y produciendo este efecto de intercambio de electrones entre sí. Y esta fuerza la vamos a explicar en un video más adelante, ¿sí? Por lo que quiero, por el momento, quiero que ustedes lean hasta la página 3, ¿sí? Por lo menos, que es más o menos lo que la síntesis y una explicación de todo el video que hicimos. Estaría muy bueno que vayan resumiendo el apunte para que me vayan consultando las dudas que puedan surgir. Así, si es que retomamos las clases nuevamente, poder ya tener bastante material abarcado, ¿sí? Bueno, chicos, esto es una mecánica nueva en la que tenemos que ir aprendiendo. Yo también tengo que ir aprendiendo formas de poder comunicarnos, poder continuar las clases y no perder tanto. Sé que es una materia muy práctica al ser taller, pero electricidad lleva sus temas teóricos que lo podemos ir abordando y adelantando de esta manera. Cualquier consulta, por favor, comuníquense siempre con este mail, que se lo dejo en la nota en el Drive. Así que bueno, hoy definimos lo que es corriente eléctrica entonces, ¿sí? Corriente eléctrica, que es este flujo de electrones que nosotros explicamos que se manifiesta de forma física en los átomos mediante un cable
o un material conductor, que es lo que vamos a utilizar. Así que bueno chicos, cuídense mucho, quédense en casa y si en la brevedad nos vemos en clase, buenísimo, y si no nos seguiremos mediante este medio con las clases. Lo que se pueda explicar acá se va a explicar y si puedo dejar alguna actividad mejor. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Un saludo.